Hola, mi nombre es Vir. Estoy en otras plataformas como Instagram y TikTok como Física Lectora. Em, bueno, claramente estudio física, por eso ese nombre, y me gusta mucho la lectura y trato de buscar analogías adentro de la literatura que nos permitan relacionarla con la física o con conceptos de data y de inteligencia artificial, que es en el área en el que trabajo, pero también trato de que no sea tan evidente mi deformación profesional, y me gusta hablar de libros en general. La verdad me da muchísima vergüenza la cámara, intento todavía adaptarme a este formato, vengo probando tanto con Instagram como con TikTok, pero bueno, lo real es que me da muchísima ansiedad, así que bueno, voy a intentar ir sacándome un poco el miedo, nada, compartiéndoles un poco sobre mi amor por los libros. Leo muy variado, leo de fantasía, de ciencia ficción, de divulgación científica, de literatura latinoamericana, de política, de historia, de ficción histórica, en fin. Me gusta leer, me gusta aprender, así que bueno. Y decidí empezar el canal con un video acerca de los libros que leí durante el mes de junio, porque siento que va a ser para mí lo más sencillo para que yo me olvide de que estoy filmando y pueda hablar tranquila de algo que me gusta mucho. Que bueno, fueron las lecturas de este mes que dentro de todo estuvieron bastante bien y como van a ver es bastante variadito. Es una pila que puede parecer imponente, pero un poco estoy mintiendo acá. Yo ahora les voy a contar por qué. Porque primero les voy a contar sobre un libro que no terminé, que es una relectura, que es Los Pilares de la Tierra de Ken Follett. Este libro lo estoy leyendo con un amigo, estoy por la página 404. Nos ponemos de acuerdo en la cantidad de páginas que vamos a leer por semana, de capítulos en general. Y bueno, veníamos avanzando a razón de 100, 150 páginas y ahora estamos empezando a acelerar un poco más el ritmo, que bueno, mi amigo se siente también más enganchado con la historia, entonces está más motivado a avanzar y bueno, obviamente yo me subo a todos los trenes que impliquen leer. Este es un libro en el que seguimos a varios personajes, que está principalmente ubicado en Kingsbridge y la zona, y tiene que ver con la construcción de esa catedral. Yo lo que vengo sintiendo, al menos hasta ahora con este libro, eh, tengo un recuerdo muy bueno porque en su momento me gustó, había cosas que no me cerraban, pero no me acordaba por qué, y ahora que lo estoy releyendo digo, hay cosas que no envejecieron muy bien, ciertos personajes, ciertos comportamientos, y bueno, en general, cómo se describen a los personajes femeninos y a los masculinos, ¿no? Como que eh, de alguna manera es como que siguen siendo personajes vulnerables, los personajes femeninos dependientes, y como si miraran con adoración o terror a los hombres. En fin, cosas que sabemos que pasan en la literatura, que ya tiene ciertos años y que tal vez antes había cosas que nos hacían ruido, y por lo menos yo siento ahora que soy más consciente al respecto y que digo, esto me molesta un poco, esto me choca. Bueno, tiene escenas bastante fuertes también, y se hace bastante incómodo de leer, o al menos para mí. Así que bueno, de todas maneras sigo avanzando con el libro. En general entretiene, hay un personaje que me resulta totalmente insoportable, que es William, y quienes leyeron seguramente ya se dan una idea de por qué. Insufrible. Tom, el que es el constructor, que está buscando justamente construir esta catedral, también se me hace un inútil. Pero bueno, por lo menos la historia está entretenida. Y también hay otro set de personajes que, bueno, que hacen que te lleve la historia un poquito más, un poco de intrigas políticas. Entonces las intrigas políticas a mí me gustan mucho, así que también me engancha por ese lado. Después, ahora sí, con los libros que sí terminé. Leí El cielo de la selva de Elaine Vilar Madruga. Este libro me sorprendió, me gustó de alguna manera cómo está planteando, cómo preferimos a veces enfrentarnos a un terror que es conocido y que es sistemático, en vez de un terror que puede ser más volátil, como por ejemplo
estar expuesto a situaciones de violencia por el narcotráfico y bueno, dictaduras y situaciones similares. La verdad lo disfruté un montón, me pareció muy metafórico, es bastante terrorífico cuando uno empieza a interpretar todo lo que está pasando y bueno, realmente me quedé con ganas de leer más de la autora, así que evidentemente esta autora va a repetir en mi biblioteca. Luego leí Así en la Tierra como debajo de la tierra, de Ana Paula Maya. No tengo el libro acá porque se lo presté a mi papá. Lo conocí porque estaba nominado al Booker Prize este año y ya venía un poco fichando los libros de la autora, pero cuando vi que ese libro estaba nominado, dije, bueno, a ver de qué trata. La escena transcurre en un penal que está a punto de cerrarse y bueno, está la intriga de qué va a suceder con los presos que están ahí todavía y en el medio Melquíades, que vendría a ser el director de ese penal, empieza a ejercer justicia por mano propia y la autora deja un planteo muy interesante al respecto de esa justicia por mano propia y en qué momento uno pasa a convertirse en eso mismo que había jurado destruir o erradicar por lo menos. Ese libro realmente me gustó mucho, me sorprendió y ya tengo más libros de esa autora también para leer en mi listado de pendientes, en mi carrito de pendientes, así que bueno, muy sorprendida y positivamente. Luego estuve leyendo con una amiga de Poppy War, de Rebecca Kuang. Esto era lo único que me quedaba pendiente de ella, esta trilogía. El libro me gustó, es un buen inicio para una trilogía. Me gusta cómo va enmarcando la historia, porque en el medio de todo esto se ve parte de la historia de China y Japón y sus enfrentamientos. Hay una de las islas que para mí hace referencia a Taiwán. No estuve profundizando todavía al respecto del tema, pero sí, por lo que viene el mapa y por lo que venían contando, a mí me gusta antes de terminar de escribir mi opinión de un libro, por ahí investigar un poquito más y bueno, todavía no escribí mi opinión de este libro, así que me queda pendiente, pero es una suposición que tengo yo. De los libros de la autora, mi preferido sigue siendo Babel. Catábasis lo leí hace poco, me gustó bastante. Amarilla lo leí hace un tiempo, creo que estuvo bien, pero siento que se nota un poco que este es el primer libro publicado, o al menos que yo conozca que tiene publicado. De todas maneras, tiene un buen inicio de la trilogía, la fantasía va apareciendo de a poco en la trama y está muy bien desarrollado para mí. Ya les digo, se nota que hay cosas que están un poco flojas, pero bastante bien y bastante conforme. Luego, en el club de lectura de Cos Barton leímos Mi hermana asesina en serie de Washington Bryce White. Me gustó bastante cómo lo fue desarrollando, pero el final no me terminó de convencer. Tenía ciertas teorías, es cierto, que yo esperaba que se dieran y no se dieron. Y tenemos dos hermanas que se llaman Corede y, no me acuerdo de la otra, y Ayola. Corede es quien nos va relatando esta historia y Ayola es quien va asesinando gente, pero no lo hace porque sí, sino que siempre es en defensa propia. Y lo que sucede es que Corede la va cubriendo y se ven cada vez más acorraladas en una situación. El libro está ubicado en Lagos, en Nigeria, entonces me gustó y a la vez no, que hay ciertas situaciones que trascienden países y continentes. Entonces es muy fácil identificarse con algunas de las situaciones que están pasando acá, por más que estén cruzando el charco. Está bueno y no está bueno, ¿no? Porque las situaciones que pasan no son lindas, pero bueno, de todas maneras uno se puede sentir identificado o una se puede sentir identificada con situaciones que están pasando acá. Luego estuve leyendo La analfabeta de Agatha Christoph. Yo tengo pendientes algunos libros de ficción de ella, pero bueno, vi que estaba este libro de no ficción, que era un poco para conocer a la autora, y dije, bueno, a ver qué tal. La verdad que no es un libro muy largo, me lo leí en una sentada, no una vez, me lo leí 2 veces, porque estaba mi marido que justo se sienta a cenar y le empiezo a releer el libro,
porque realmente lo tenía que compartir con alguien. Me gustó mucho cómo está escrito. Son, no me acuerdo si 11, sí, 11 relatos donde ella nos va contando distintas etapas de su vida, y realmente empatizás mucho con lo que ella te va contando. Tiene una forma de escribir muy amena, muy cercana. Y bueno, y la vas siguiendo tanto desde su infancia, su adolescencia, cuando la Unión Soviética ocupa también Hungría, entonces cómo cambia para ella, qué pasa cuando Stalin fallece, que justamente es un suceso que ella recuerda acá, y sobre todo su escape por la frontera entre Gallos y Medias Noches para finalmente llegar a un pueblo en Suiza donde hablan francés y ella no habla una palabra en francés. Y entonces esta situación de encontrarse, de ser muy leída, muy lectora, de leer cualquier cosa que se le cruza en el camino, a de pronto no entender una palabra y sentirse analfabeta. Es muy emotivo, me emocionó, me hizo llorar, lo recomiendo muchísimo y obviamente me dejó con muchísimas ganas de leer sus obras de ficción. Luego leí Literatura o Muerte de Agustina Basterrica. Yo de esta autora ya leí Cadáver Exquisito y leí Las Indignas y me encantaron, me volaron la cabeza, sobre todo el primero. El segundo está muy bien, pero siento que el primero me explotó. Y este es un ensayo donde ella nos comparte qué es la literatura para ella, qué es la escritura y qué es la lectura, cómo lo vive, que lo vive como respirar. Pude identificarme con muchísimas cosas que menciona. Bueno, habla sobre ser perfeccionista, que es un mal con el que yo también convivo. Intento ser consciente y tratar de cortar antes, porque si no realmente te vuelves loco, te lleva mucho tiempo todo. Pero bueno, me gustó cómo lo fue planteando. Mi lista de pendientes aumentó enormemente por la cantidad de citas que ella nos va dejando acá. De hecho, una de las lecturas que ya me compré para poder leerla fue Calibán y la bruja de Silvia Federici, y me dejó con muchas ganas de leer a Juan José Saer, así que bueno, espero también leerlo pronto. Veremos, pero bueno, la verdad me encantó. Y también me gustó que podemos revisitar sus obras a partir de su mirada y de conversaciones que tuvo con otros lectores, y siento que amplió mi visión de cada uno de esos libros. Luego terminé con Los Reyes de la Casa de Delfín de Vigan, primer libro que leo de esta autora. Tengo un par más para leer de ella en mi carrito de pendientes. Me gustó mucho. Es un thriller que está tocando un tema que es muy actual, que tiene que ver con la exposición de menores a las redes sociales y de la monetización de eso por parte de sus padres. Acá justamente el thriller está en que hay una madre que a sus dos hijos los expone en las redes sociales, Sam y Kimi, hasta que Kimi desaparece, y bueno, todo lo que se despliega alrededor de eso. Me gustó cómo va introduciendo además la parte histórica cuando hablan sobre Gran Hermano y las primeras experiencias de justamente seguir el minuto a minuto de cada participante, y cómo eso les fue motivando y cómo fue cambiando, y justamente cómo fue cambiando nuestra interacción con las redes sociales. Porque inicialmente, bueno, tenías que ser famoso para que te emitan en la tele o hacer algo, y cómo de golpe con las redes sociales vos en tu casa podías pasar a ser famoso, una estrella, bueno, influencer. Pero bueno, también el tema que trata acá es esta exposición y de cómo los padres en realidad son protectores de la imagen de los hijos y no los dueños. Entonces es muy lindo el debate que se arma, cómo va mostrando distintas posturas, habla un poquito de una idea en el futuro. Me gustó mucho y obviamente me quedo con muchas ganas de seguir leyendo a la autora, que por suerte tengo un par más para leer. No sé si escribe todo el mismo estilo. Yo no me imaginaba que era un thriller hasta que vi que, o sea, cuando fui a comprarlo vi que era un thriller. Yo no sabía que ella escribía thriller, para mí escribía otro tipo de literatura. Así que bueno, ya les contaré cuando lea algo más. Luego estuve leyendo Nosotros de Yevgeny Zamyatin. Este libro lo tenía hace un tiempo ya en mi carrito. Es un precursor del género distópico del año 1921
y que de hecho 1984 de George Orwell se inspira un poco en esto, pero yo también lo que veo es algo de un mundo feliz, porque de Aldous Huxley, porque habla de un muro verde y que no se sabe qué pasa del otro lado, como que se aísla del otro lado, y bueno, eso me hacía acordar a Un Mundo Feliz también. Este libro subió en mi lista de prioridades cuando leí a Agustina Basterrica, porque ella lo menciona en Literatura o Muerte cuando habla acerca de las influencias de los otros autores. Y bueno, dije, bueno, lo tengo que leer. Me gustó, no me enloqueció. Siento que al inicio arranca muy bien y a la mitad del libro empieza a volverse todo un poco onírico, un poco flashero. Como que no me quedaba muy claro realmente qué era lo que estaba pasando, si estaba soñando, si era real. De alguna manera como que se dispersa. Así que bueno, igual por lo menos me saqué las ganas de leerlo, estuvo bien. Se nota la influencia que generó después en otros libros distópicos. Me gustó las referencias matemáticas porque habla de Taylor y de McLaurin y me causaba gracia cómo lo emplea, cómo habla acerca de la poesía también, cómo cambia en este mundo. Ya les digo, estuvo bien, creo que es una buena lectura porque justamente ves cómo influye en obras posteriores, pero sí no me enloqueció. Y el último libro, que lo terminé el 30 de junio de la noche y terminé completamente traumatizada, fue Sangre en el Ojo de Lina Meruane. Estoy traumatizada y fascinada a la vez. Es un poco como Cadáver Exquisito, pero no. Porque Cadáver Exquisito me pasó que la primera media hora lo leí y dije, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco. Lo dejé un rato, dije, no, pero yo necesito saber cómo termina esto. Y este libro es como que tiene algunas escenas, con los ojos. A mí me da mucha impresión el tema de los ojos. ¿Vieron el arqueador de pestañas, por ejemplo? Para mí me parece un instrumento de tortura de la Inquisición. Me da mucha impresión cuando te acercan eso al ojo, que te van a maquillar, o cuando te acercan algo al ojo, ir al oculista. Bueno, ese es uno como no sé, las cuestiones que más asco me dan, e impresión, por así decirlo. Y bueno, acá empieza bien, más o menos, ¿no? Tiene algunas cositas del ojo, y digo, bueno. Después se le empieza a acercar un poco más y empieza a hablar de tocar el ojo, y ya, ¡ay, qué asquito! Eh, y, y ya cuando nos vamos acercando al final, es cada vez peor y es como, en un momento, bueno, estoy grabando esto 1 de julio, anoche, como que digo, ay, me voy a descompensar, digo, porque esto es un asco, porque me parece desagradable y bueno, finalmente lo leí porque dije, no lo puedo dejar acá, necesito saber cómo termina. Estuvo bien, estoy traumatizada completamente. Claramente voy a leer más de esta autora, tengo más libros de esta autora. Me gusta, en realidad, más allá del asco que me dio, está muy bien escrito y habla de un punto muy importante que es quedarse ciego, ¿no? Que, cómo empezás a depender del resto. Entonces, bueno, tiene un poco alrededor de una cuestión poética y metafórica, pero me gustó muchísimo cómo lo va escribiendo, a pesar de que me generó muchísima impresión y que estoy completamente traumatizada por el resto de mi vida. Pero bueno, lo recomiendo. El tema del ojito es asco. Pero, en fin, una buena lectura igual. Así que bueno, eso fue todo. Nada, cuéntenme si leyeron alguno de estos, si les pasa que hay algún libro que hayan dicho qué asco, pero no puedo parar de leerlo igual, que les haya causado esa impresión, o que no, que lo hayan abandonado y dicho yo esto no me voy a exponer. Así que les leo en comentarios.